Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Almacenamiento geológico del carbono. Hablamos con Víctor Vilarrasa. La liberación de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono desprendido en la quema de combustibles fósiles, está teniendo ya consecuencias climáticas que amenazan con ser más persistentes y dañinas en un futuro inmediato. Poner coto a esa liberación sería la solución ideal, cosa que está lejos de suceder, pero aunque eso se consiguiera, es tal la cantidad de dióxido de carbono liberado hasta ahora que sus efectos nocivos continuarían durante largo tiempo. No hay soluciones mágicas, por supuesto, pero sí se están desarrollando estrategias que sumadas podrían mitigar el problema. Una solución muy interesante es la que hoy nos presenta el investigador Víctor Vilarrasa. Víctor investiga sobre el almacenamiento geológico del carbono. La idea básica es muy simple. Consiste en recoger el CO2 emitido en los procesos industriales y en lugar de liberarlo a la atmósfera, enterrarlo bajo tierra en capas profundas. Por supuesto, hacerlo ya no es tan simple. Recientemente, el investigador postdoctoral de origen iraní, Iman Rahinzadeh-Kivi, y Víctor Vilarrasa, entre otros investigadores, han publicado en la revista Geophysical Research Letters un artículo muy interesante sobre el almacenamiento profundo de CO2. Un artículo cuyas referencias, por cierto, ponemos en cienciaes.com, por si alguien quiere ampliar conocimientos después de escuchar a Víctor Vilarrasa. Víctor Vilarrasa es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA. Vamos a hablar de almacenamiento geológico de dióxido de carbono o de carbono. Víctor, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Bueno, gracias a ti por la invitación y por tenerme hoy aquí. Almacenamiento de carbono. Bueno, ya sabemos cuál es el problema que hay con los gases de efecto invernadero y con el dióxido de carbono que estamos liberando a la atmósfera, ¿no? Se proponen dos posibles soluciones, una, o no seguirlo generando, o bien recogerlo y almacenarlo, que sería tu caso. Quizá yo cuando empecé a investigar sobre el tema ya hace 15 años, sí que estaría un poco de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Porque se consideraba entonces el almacenamiento geológico de CO2 sobre todo para eliminar las emisiones del sector energético, que se usa mucho en centrales térmicas, se usan hidrocarburos, sobre todo carbón, para generar electricidad, y también en plantas combinadas se usa gas natural. Lo que pasa que esta mentalidad ha ido cambiando en los últimos años y ya no se contempla demasiado esta opción de capturar CO2 para generar electricidad, ya que se considera que las renovables serán capaces de suministrar toda la electricidad que consumimos, pero existe una serie de industrias, como la industria del cemento, del acero, muchas químicas que producen, por ejemplo, fertilizantes, que generan CO2 debido a los procesos químicos que tienen lugar durante el proceso de fabricación. Es decir, aunque el 100% de la energía que usen esa industria para la energía que necesitan para la fabricación sea de fuentes renovables, seguirán emitiendo CO2. Y esto representa hoy en día unos 8 gigatoneladas de CO2 al año, que es más o menos una quinta parte de todo el CO2 que emitimos. O sea, realmente es una gran cantidad. Y la única manera que tenemos de evitar estas emisiones, a no ser que cambiemos de estilo de vida, pero si más o menos lo mantenemos, la única manera es capturando este CO2
de las industrias antes de emitirlo a la atmósfera e inyectarlo bajo tierra. Claro, el problema del CO2 es que una vez que se ha liberado ya recogerlo es muy difícil, salvo que lo hagan las plantas, ¿no? Eso es, hay maneras. Una es, pues como decías, ¿no? Las plantas de por sí ya capturan CO2 y entonces una de las opciones es las plantas térmicas que utilizan carbón, es adaptarlas para que en lugar de carbón utilicen biomasa y igualmente capturar este CO2 y almacenarlo bajo tierra. Y esta sería la manera más eficaz de extraer CO2 de la atmósfera, que a más tardemos a dejar de emitir, más hará falta esta opción. Lo que pasa es que, claro, es una opción que no es ilimitada, porque no podemos, o sea, la cantidad de árboles que podamos utilizar para generar biomasa y con ella generar electricidad, pues es limitada. Hablemos entonces de la opción que tú estudias y además tengo entendido que incluso hiciste la tesis doctoral y recibiste un premio por ello, precisamente sobre este tema, o sea que es un tema al que le llevas dedicando ya mucho tiempo. Y además tenemos un artículo ya recientemente publicado en Geophysical Research Letters que habla del tema, que mencionaremos dentro de un momento. Bueno, pues yo creo que lo mejor es empezar por el principio, ¿no? Se recoge ese CO2, ese CO2 de las industrias, por ejemplo, que se recoge en estado gaseoso o se le hace algún tipo de tratamiento antes de meternos en cómo se almacenaría en profundidad. Bueno, hay diferentes métodos. El más común es el de postcombustión, es decir, una vez ya han quemado los hidrocarburos o los procesos, como decía antes, ¿no? Por ejemplo, para generar cemento, pues el gas que sale tiene CO2. Y uno de los métodos más implantados es el uso de aminas, que es, no soy experto en la captura, pero son sustancias que de alguna manera atraen el CO2, o sea, tienen una especial afinidad por el CO2, lo atraen y la corriente de aire, una vez ha pasado por estos materiales, no tiene CO2 o tiene una cantidad muy, muy pequeñita, ¿no? Y luego, claro, una vez se saturan estos materiales con el CO2, hay que hacerles un tratamiento para que lo liberen y podamos capturarlo. Y una vez lo han liberado, se pueden volver a utilizar para capturar más. Claro, pero ese CO2 capturado, una vez que se ha recuperado por ese sistema, está en estado gaseoso, ¿no? Sí, normalmente sí. Cuando lo capturan es un gas, como está en la atmósfera, porque normalmente tenemos eso, presiones atmosféricas y temperaturas quizá más elevadas, entonces pues todavía está más en estado gaseoso. Y ese gas sería el que se inyectaría en profundidad, sí, como forma de eliminarlo, digamos, de la atmósfera y dejarlo ahí almacenado. Sería algo parecido a lo que ha sucedido por ejemplo, con los combustibles fósiles, ¿no? La creación del petróleo, en un principio era también CO2 que estaba en teoría en la atmósfera y fue recogido y almacenado en plantas y luego quedó sumergido y enterrado, ¿no? O sea, sería emular eso, ¿no? Eso es, de alguna manera, a veces se comenta que lo de la captura y almacenamiento de CO2 es devolver el CO2 a su origen, ¿no? Que es bajo tierra. La mayor parte del CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, esto proviene de bajo tierra de los hidrocarburos, pues la idea es devolverlo a gran profundidad y que se quede ahí de forma permanente. No es tan sencillo porque normalmente las industrias que emiten CO2 no están ubicadas en el mismo lugar donde encontramos las formaciones geológicas adecuadas para su almacenamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es transportarlo por tuberías y esto, bueno, hay bastante experiencia en el transporte de CO2. De hecho, en Estados Unidos desde el año 65 o así ya tienen centenares y ahora hoy en día tienen miles de kilómetros de CO2 ductos, ¿no? Y en esto no hay bastante conocimiento y se realiza sin problema. Y para el transporte las condiciones óptimas es a la temperatura ambiente, porque estas tuberías están en contacto con la atmósfera, pero a gran presión, a unos 10 megapascales, estos serían 1000 metros de columna de agua. Y en estas condiciones el CO2 está en estado líquido.
O sea que es una presión equivalente a sumergirse uno en el fondo del océano hasta 1000 metros de profundidad y la presión que se ejerce ahí, esa columna de 1000 metros de agua, es a la que se somete ese CO2 y es tan alta que el CO2 se licúa. Sí. Esto fue una de nuestras propuestas. En mi tesis propusimos inyectarlo líquido porque hicimos el estudio de los requerimientos energéticos para la compresión de este CO2 a profundidad y vimos que en estado líquido, como tiene una densidad muy elevada, facilita mucho la inyección porque simplemente por gravedad este fluido se va a hundir, va a tender a ir hacia abajo. Si lo inyectamos en estado gaseoso o estado supercrítico, que ahora hablaremos de él un poco más, la densidad es bastante menor, entonces claro, necesitamos mucha más energía de compresión para empujar este gas hacia abajo, porque el gas tiende a subir, ¿no? Si tiene una densidad baja, lo que quiere es subir. Y por eso una de nuestras propuestas fue inyectar en estado líquido. Estado supercrítico. Cuéntanos qué es. Sí, el estado supercrítico es un estado que tienen los CO2, el agua, los fluidos en general, que tiene una densidad como la de un líquido, es decir, elevada, pero una viscosidad muy baja, como la de los gases. Entonces es como una mezcla. Es difícil de describir porque normalmente no los vemos estos fluidos y apenas hay descripción. Lo que sí que se sabe es que, por ejemplo, cuando el agua pasa de líquido a gas, pues entra en ebullición y hay un cambio de fase ahí. Pero cuando hay el cambio de líquido a supercrítico o de gas a supercrítico, la transición es muy suave. No hay este cambio de fase en el que necesitas un calor latente para que se produzca el cambio de líquido a gas. O sea que es un estado intermedio entre líquido y gas, que permite concentrar muchísima más masa en el volumen que un gas, no tanta como el líquido, y que consigue que se mueva con mucha más libertad que un líquido. Pero para eso hay que someterlo a una determinada presión y una determinada temperatura. O sea que si se inyecta el CO2 en estado supercrítico en profundidad, ¿eso qué ventajas tiene? Para el caso del CO2, lo que se propone es almacenarlo en rocas en las cuales la temperatura y presión sean tales que el CO2 esté en estado supercrítico, porque esto nos proporciona una densidad bastante elevada, en torno a 650 kilos por metro cúbico, que hace que el almacenamiento sea eficiente. Con lo cual, si se inyecta el CO2 en estado supercrítico, se mantiene ahí porque está en las condiciones ideales. Sí, porque si lo inyectáramos a menor profundidad, para inyectar la misma masa necesitaríamos un volumen mucho mayor. Y esto nos costaría pues más y necesitaríamos más lugares para poder inyectar. Aparte de que la flotación, es decir, la tendencia del CO2 a subir es mucho mayor, entonces el riesgo de fuga me refiero a que el CO2 pueda volver a la atmósfera, pues es mucho mayor. Claro, porque ahí al final lo que se intenta es, digamos, enterrarlo y que no salga en la medida de lo posible, porque lo que queremos es evitar el problema que crea al ser liberado a la atmósfera, ¿no? Entiendo que ahí habrá unos terrenos que sirvan y otros no. ¿Qué característica tiene que tener un terreno en profundidad para que sea idóneo para el almacenamiento de CO2? Pues lo que buscamos son rocas tipo areniscas, que son como la arena de la playa, que es muy porosa y es muy permeable. Entonces, que sea muy permeable es beneficioso porque nos ayuda a poder inyectar mucha cantidad de CO2 sin que aumente mucho la presión, y que sea porosa también porque hay más volumen de huecos donde el CO2 va a poder ubicarse. Como comentábamos, el CO2 se pretende inyectar en condiciones supercríticas, tiene una densidad de 650 kilos por metro cúbico, que es bastante elevada, pero es menor que la densidad del agua salina que llena los poros de estas rocas. Entonces, claro, tiende a flotar. Es como cuando echamos aceite en un vaso de agua que se queda en la superficie, pues el CO2 es lo mismo, tiende a subir. Entonces, la manera que tenemos de que este CO2 no vuelva a la atmósfera
es que encima de estas rocas permeables y porosas haya unas rocas muy poco permeables, tipo arcilla, o sea, un barro no deja pasar los fluidos, que no fluyan a través de él. Y esto es lo que impide que el CO2 pueda volver a la atmósfera. Pero el hecho de que exista ahí, o sea, esas rocas que dices que son porosas, que son permeables, de tipo arenisca, en profundidad, pueden contener esos poros, pueden estar llenos de agua, ¿no? Habría que desplazar el agua para meter el CO2, ¿o es que quedan ahí huecos donde todavía hay espacio para los dos? No, está todo lleno de agua. En el subsuelo, a medida que vamos profundizando, llega un momento en que encontramos el nivel freático en los acuíferos, y esto es el agua de la lluvia que se va infiltrando y llena los poros, y hasta que es como si vas llenando un vaso que está lleno de arena. Pues a más agua llenes, más alto está el nivel. Pero por debajo todo es agua, todos los poros están llenos, a no ser que haya gas, como gas natural o así, que lo que hace es como una burbuja, ¿no? Cuando encuentra una roca que no deja seguir subiendo, pues llena esos poros. Pero si no es el caso, es un acuífero salino profundo, pues los poros están llenos y, como bien tú decías, el CO2 tiene que desplazar este agua. Ya, pero estás hablando de aguas subterráneas. Ese agua subterránea, en principio, puede alimentar acuíferos y encuentra, digamos, su camino hacia el exterior de alguna manera. A lo mejor pues, cuando se hace un pozo o cuando surge de alguna manera. El CO2 también podría encontrar ese camino, ¿no? Claro, estamos hablando, esto no lo he explicado, las profundidades a las que se pretende almacenar el CO2 es a partir de 800 metros de profundidad. Entonces, normalmente los acuíferos de agua dulce no van más allá de unos pocos centenares de metros. A medida que vamos a mayor profundidad, las aguas que encontramos son de un origen mucho más antiguo y normalmente de origen marino. Es decir, que cuando se formaron esas rocas seguramente eran mares de poca profundidad, y a medida que ha ido llenando sedimento y depositándose encima, estas rocas han ido hundiendo, y ahora quizás las encontramos a varios kilómetros de profundidad con esa agua salada de origen. Incluso normalmente son salmueras que, si la densidad del agua del agua del mar es de 1025 kilos por metro cúbico, estas salmueras pueden llegar a tener 1100 kilos por metro cúbico. Y este aumento es por sales que están disueltas en ese agua. Es decir, son aguas muy, muy, muy salinas, que no tienen una utilidad ni para regadío, ni para industria, ni para consumo humano. Y por eso también se plantea inyectar ahí, porque no estamos perdiendo recurso de agua subterránea. O sea que por un lado está ese agua a mucha profundidad, es un agua muy antigua, quiere decir que tiene poco movimiento, y en ese sentido esa falta de movimiento también favorece el que cuando se inyecta ahí el dióxido de carbono se quede ahí almacenado durante mucho tiempo. Eso es. Claro que, pensándolo bien, pues como decía antes, ese gas supercrítico de dióxido de carbono que inyectamos ahí tiene que abrirse hueco. Eso quiere decir que tiene que desplazar el agua y ocupar su lugar. ¿Y dónde va ese agua? Sí que es verdad que cuando inyectamos el CO2, que es un fluido bastante compresible, pues bueno, ocupa un espacio relativamente pequeño, pero todo ese volumen que inyectemos realmente es agua que estamos desplazando, y aunque el agua la podamos comprimir un poquito, es un fluido poco compresible, ¿no? Entonces se va a ir desplazando y va a tener que ir buscando su lugar. Entonces, uno de los otros riesgos a tener en cuenta, que tenemos que ver hacia dónde va a ir ese agua, porque no queremos que nos acabe contaminando acuíferos de agua dulce. En principio, como está mucha profundidad y tiene estas rocas encima que son muy poco permeables, no debería poder llegar hacia la superficie, pero sí que va a ir hacia algún sitio. En general va a ir hacia formaciones adyacentes, también profundas, y esperamos que no llegue a la superficie. Imagino que en los estudios que hacéis tenéis en cuenta todos esos datos, ¿no? Porque si el hecho de que se inyecte en un lugar puede repercutir en el agua que hay ahí almacenada y además
puede hacer que se extienda y salga a lo mejor por otro lugar diferente, quiere decir que tenéis que analizar la composición de todas esas rocas en profundidad por un amplio espacio, no solo en el lugar donde se inyecta. Sí, correcto. Para que te hagas una idea, estos proyectos se plantean a varias décadas y si inyectásemos durante 30 años de forma continua, los cambios de presión que estaríamos induciendo en el subsuelo para una roca bastante permeable se podrían llegar a notar a 100 kilómetros del pozo. ¿A 100 kilómetros? Sí, es decir que cuando hacemos proyectos de este tipo hay que monitorear una zona amplia de la cuenca sedimentaria, hay que tener pozos de observación para ir midiendo diferentes características, presión, temperatura, composición del agua, y ver hasta cómo se va moviendo esta pluma de CO2. Y para ello hay diferentes procesos de caracterización. Tenemos geofísica, por ejemplo, vamos a hacer campañas sísmicas desde superficie, que como el CO2 es más compresible que el agua, esto va a producir cambios en cómo se reciben las ondas sísmicas en superficie y nos permite más o menos dibujar o delimitar cuál es el volumen que está ocupando este CO2 en profundidad. Y si esto lo vas repitiendo cada cierto tiempo, pues vas viendo cómo va evolucionando. Claro, se puede hacer un seguimiento, ¿no? De alguna manera de cómo se va moviendo toda esa masa. De todas formas, cuando hablamos de inyección de algo en profundidad, ¿no? Yo siempre recuerdo los problemas que ha habido con ese método que existe para extracción de crudo a base de inyectar ahí también creo que agua a alta presión, que ha generado pues movimientos sísmicos de alguna manera o ha cambiado el comportamiento sísmico de algún lugar en el que lo han hecho. ¿Puede haber problemas de ese tipo también al inyectar el CO2? Sí, cualquier inyección que se haga en el subsuelo puede producir sismicidad. Sobre todo lo que produce son microsismos, son sismos de muy baja magnitud que no notamos en superficie, pero es una cosa a tener en cuenta, es uno de los riesgos. De hecho, mi investigación se centra sobre todo en el riesgo de minimizar las fugas o las posibles fugas de CO2 que se pueden producir, y la otra es en la sismicidad inducida. Desafortunadamente, cuando se habla de cualquier inyección en el subsuelo, ¿no? a la mayor parte de gente le viene a la cabeza esto, el fracking. Y ahí, como tiene muy mala prensa, hay un rechazo inmediato, ¿no? Porque se asocia todo al fracking y que esto todo es muy malo. El fracking en sí no produce grandes terremotos, porque la magnitud de un terremoto es proporcional al área que se desplaza de la falla o de la fractura y al desplazamiento. Cuando hacen fracking lo que hacen es rompen la roca y esta roca cuando la rompes simplemente abres una fractura, pero no la acostumbras a desplazar en cizalla, que es lo que genera los terremotos. A veces lo que ha pasado es que estas fracturas que crean se conectan con una falla preexistente y entonces esa falla sí que se presuriza y puede generar algún terremoto. Muy bien, Víctor. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con Víctor Vilarrasa, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA. Víctor, hablábamos antes de esta interrupción de un problema que en principio surgió a raíz de la utilización del llamado fracking, es decir, de la inyección de agua a alta presión en profundidad para romper la roca que contiene el petróleo o el gas y favorecer así un camino de salida y poderlo extraer con más facilidad. Pero eso ha provocado movimientos sísmicos en algunos lugares y algunos de importancia. Dado que el almacenamiento que propones de dióxido de carbono, lo que propone también es inyectarlo en profundidad, cabría la posibilidad de que surgieran problemas parecidos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha averiguado con el fracking para que podamos entender también qué diferencias hay, si existe alguna, con ese almacenamiento profundo del dióxido de carbono? La mayor problemática de la sismicidad asociada con el fracking, que se vivió sobre todo en Estados Unidos, es porque todo este agua que utilizan para inyectar a gran presión para fracturar la roca vuelve a la superficie, porque inyectan a mucha presión y cuando dejan de presurizar, como la roca en la que inyectan tiene muy poca permeabilidad, ese agua necesita salir para algún sitio y lo que hace es volver por el pozo, que es el camino más fácil. Entonces, esto se llama agua de rechazo, porque normalmente, aparte de que usan aditivos que pueden ser tóxicos, estos aditivos son para mejorar la eficiencia de la fracturación. También estas rocas a veces tienen materiales, minerales que son radioactivos. Y parte de esta radioactividad se queda en el agua, que vuelve a superficie. Entonces, claro, son aguas, ahora cada vez más se tratan y se reutilizan, pero durante un tiempo, sobre todo en 2008 y 2012, en la zona central de Estados Unidos, lo que hacían simplemente era todo ese agua de rechazo la reinyectaban en pozos, que era simplemente para deshacerse de ese agua. Y la inyectaban en un acuífero profundo, a 2 kilómetros de profundidad, también un acuífero salino, como el que comentaba antes, ¿no? Un agua que es muy, muy salada y que no tiene ninguna utilidad posible. Entonces inyectaban ahí. Pero con la mala suerte, digamos, o con la casualidad de que justo debajo estaban las rocas cristalinas. Las rocas cristalinas son tipo granitos, son rocas muy duras, que normalmente están cerca de rotura, porque como son mucho más rígidas que las rocas sedimentarias, todas las tensiones de la tectónica se acumulan ahí y normalmente están cerca de rotura, y esto quiere decir que para pequeñas perturbaciones la falla se mueve. Y esto ha generado mucha sismicidad. De hecho, durante un tiempo Oklahoma fue el estado de Estados Unidos con mayor sismicidad, más que California, que con la falla San Andrés históricamente siempre es el estado más activo sísmicamente. Y todo esto fue inducido por el hombre. Tuvieron 3 o 4 terremotos con magnitud mayor de 5 que generaron daños en casas. No hubo fatalidades, pero sí que hubo daños materiales. O sea que existe en principio un peligro real si esa inyección se hace en una zona donde ya existe una falla que en principio, como hemos oído en programas anteriores, puede estar cargada y favorecer que se produzca un terremoto. Ese terremoto de magnitud 5 que comentabas es bastante potente al fin y al cabo. Entonces, ¿puede suceder lo mismo cuando se inyecta ese dióxido de carbono a presión en las rocas, como se propone en el almacenamiento profundo de CO2? Nosotros hubo un estudio por unos profesores de Stanford que habían estado estudiando mucho lo que pasaba con este agua de rechazo del fracking, y hicieron una asociación directa de si inyectamos mucho CO2, pues pasará lo mismo. Pero ellos no hicieron ningún estudio
simulaciones de inyección de CO2 y nosotros llevábamos años haciendo ya simulaciones con inyección de CO2 y lo que vemos es que se comportan bastante diferente. Cuando inyectas CO2 la estabilidad de las rocas se mantiene bastante. ¿Es diferente? ¿Y eso por qué? Es por varios hechos. Una es primero porque se inyecta en rocas sedimentarias que son más blandas y entonces cuando la deformación que se genera debido a claro, tú inyectas, aumenta la presión y esto lo que hace es expandir la roca, ¿no? Estás presurizando, pues la roca tiende a hincharse. Pues estas rocas sedimentarias, como son más blandas, acomodan mejor esta deformación que si lo inyectas en rocas cristalinas, en rocas muy, muy rígidas. O sea que se deforman, digamos, pero no se rompen. Eso es. Y también cuando miras el estado tensional de estas rocas, normalmente están lejos de rotura. No es como la roca cristalina, que sí que se queda ahí cerca de rotura. En las rocas sedimentarias no acumulan tantas tensiones porque se forman más. Entonces estamos bastante lejos de rotura. También, esto depende de cada caso, no es algo que podamos generalizar. En cada sitio hay que hacer una campaña de caracterización, hay que medir el estado tensional. En los que veamos que estamos cerca de roturas, estos lugares habrá que descartarlos porque el riesgo sísmico es elevado. Pero en los que vemos que tenemos un cierto margen, hay que ver cómo de grande es este margen hasta llegar a rotura y esto nos permitirá saber hasta qué presión podemos inyectar. Y la otra ventaja que tiene la inyección de CO2 es que cuando inyectamos, como tiene una viscosidad muy baja, una vez se forma ya la pluma de CO2 en torno al pozo, se mantiene una presión más o menos constante en el tiempo. Y esto es muy favorable porque nos permite controlar bastante bien esta estabilidad de las fallas. En cambio, cuando inyectamos agua no pasa lo mismo. La presión aumenta de forma lineal con el logaritmo del tiempo. Entonces, cuando planteamos escenarios de inyección de varias décadas, en torno a 30 años, por poco caudal que metas, como va aumentando de forma lineal, aunque sea con el logaritmo del tiempo, pero al cabo de los años, pues siempre va aumentando y es muy probable que llegue un momento en el que induzcas rotura en las fallas. Entonces, estas dos características, lo de inyectar en rocas sedimentarias y que la presión se mantiene más o menos constante, esto es lo que nos permite controlar de una forma mucho más fácil que cuando inyectamos agua el riesgo sísmico. No obstante, pues hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Como ya hemos visto en Estados Unidos, inyectamos justo encima de la roca cristalina. Claro, como hay conexión hidráulica, las fracturas de la roca cristalina estarían en contacto con el acuífero en el que inyectásemos, pues podríamos producir sismicidad. Entonces, es aconsejable que siempre haya una roca poco permeable, estas que decíamos, ¿no? Ricas en arcilla, que son muy poco permeables y hacen como de barrera. De hecho, se les llama roca sello, que ayudan a sellar. Pues hay que encontrar formaciones almacén que tanto por encima como por debajo tengan estas rocas que aíslen el CO2 y la sobrepresión del resto de rocas. De esta manera se reduce significativamente el riesgo de sismicidad inducida. Sí, claro, en el caso del fracking además se está condicionado porque tiene que ser una roca que contenga petróleo y en este caso lo que hay que hacer es todo lo contrario, hay que ir a buscar una roca adecuada para albergar ese dióxido de carbono de manera que se mantenga ahí durante mucho tiempo y que no esté en contacto con rocas que en un momento determinado puedan romper. Sí. Ajá. Bueno, has mencionado las fallas, claro, las fallas son inevitables, están ahí en la naturaleza, pero imagino que las fallas también abren de alguna manera algún camino más fácil para que escape el CO2, ¿es eso así? Sí, si el CO2 llegase a las fallas, pues bueno, hay que ver, ¿no? Hay fallas que son conductos, o sea, realmente tienen una permeabilidad elevada, entonces si el CO2 llegase ahí podría ascender. Pero normalmente cuando se busca el lugar idóneo para inyectar, se huye de las fallas, ¿no? Lo que no queremos es que el CO2 pueda alcanzarlas.
tanto por el posible riesgo de fuga como también por el riesgo sísmico, ¿no? Pues inyectar cerca de una falla pues es un poco arriesgado, porque tampoco no conocemos con exactitud sus características. Pueden ser muy heterogéneas y aunque conozcamos una parte, pues otra puede responder de forma inesperada. Entonces normalmente intentamos evitar un poco cuanto más lejos estén las fallas, mejor. Pero el conocimiento de esas fallas viene también de un estudio sísmico del terreno, ¿no? O sea, y los sismólogos tendrán que estar analizando esas ondas sísmicas que llegan, que le dicen dónde hay una falla y dónde no, ¿no? Sí, no, ese tipo de proyectos hay mucha gente involucrada. Hay sísmicos, geólogos estructurales, ingenieros. Tiene que haber gente de varios ámbitos para que se lleve a cabo con éxito. En este último artículo que yo mencionaba, ¿no? que según el título que tengo yo aquí traducido serían Sistemas multicapa para almacenamiento geológico permanente de CO2 a escala de gigatoneladas. Bueno, primero, ¿qué es un sistema multicapa? ¿Esto que estás describiendo? No, sería el multicapa es que tenemos alternancias de rocas permeables con rocas poco permeables. Esto se encuentra bastante en la geología, si te paseas por la montaña o incluso en carretera en zonas montañosas, que a veces en los taludes, y acostumbran a haber alternancias de areniscas con lutitas, que serían estas rocas con alto contenido de arcilla. Es decir, hoy en día ya hay experiencia a escala de un pozo. Inyectar un pozo 1 millón de toneladas de CO2 al año es algo que se realiza, creo que hay unos 40 pozos, unos 40 proyectos en la actualidad que están funcionando y que ya están inyectando 40 millones de toneladas de CO2 al año. Y a esta escala funciona bien. Pero para poder llegar a las emisiones cero necesitaremos multiplicar por 100 la capacidad actual. Esto implicará que haya muchos más pozos en la misma cuenca sedimentaria y estos pozos van a interactuar entre ellos. Y claro, esto ya añade un poco más de complejidad, porque cuando empiezan a interactuar sí que aumenta la presión. Sí, porque hay trasvase de uno a otro y pueden crear irregularidades, ¿no? Eso es. Y la presión pues va aumentando y esto puede ser que alcancemos las condiciones de rotura de algunas fallas, ¿no? Y entonces es lo que tenemos que mirar. Claro, pero hay una cuestión que es la que mencionas en el artículo, que pues lo que hay que buscar es el almacenamiento de ese CO2 en esas zonas geológicas profundas y que se quede ahí, es decir, que no salga a la superficie. Hay que procurar que se mantenga ahí durante muchísimo tiempo, porque de lo contrario no estamos avanzando nada. Si encuentra una forma de salir, al final volvería a la atmósfera y no habríamos arreglado el problema. Eso es. Lo que hacíamos eran dos escenarios. Uno ideal, en el que la roca sello está intacta y cumple a todas las expectativas que tenemos depositadas en ella. Y la otra en la que está altamente fracturada. Cuando se fractura, pues aumenta la permeabilidad y este CO2 podría llegar a fluir a través de él. Si solo hay una roca sello, bueno, lo que vemos es que realmente cuando la roca sello está fracturada, el CO2 puede fluir a través de ella y iría hacia arriba. Pero si encima de esta roca sello hay una roca permeable, donde el CO2 se puede acumular otra vez con otra roca sello encima, aunque estén todas estas rocas sellos altamente fracturadas, no pasa más allá de la tercera. Es decir, en la tercera ya no hay sobrepresión porque se va disipando con estas rocas permeables. Las rocas permeables ayudan a que la posible sobrepresión se disipe. Y entonces llega un punto en el que el CO2 ya no seguiría ascendiendo. Y esto sucede pues a poco más allá de la formación almacén. Por lo tanto, el CO2 seguiría estando a mucha profundidad y no llegaría a superficie, a pesar de que las rocas que hacen de barrera no sean todo lo buenas que deberían ser.
O sea que en el fondo lo que se trata es de buscar un lugar donde existan varias capas superpuestas una encima de otra, de manera que si se perfora una, la otra lo sujete, y si se perfora esa, la sujete la siguiente. Y de esa manera ese CO2 se mantendría ahí durante mucho tiempo. Pero cuando hablamos de tiempo, ¿qué queremos decir con ese mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo sería? ¿Lo habéis calculado? Sí, nosotros hemos hecho simulaciones hasta 1 millón de años. Y bueno, estas eran unas novedades del estudio, ir a eso, a escala geológica, ¿no? Porque los estudios que se habían hecho hasta ahora iban hasta 10.000 años aproximadamente, pero no iban mucho más allá. Entonces nosotros hemos hecho las simulaciones a ver qué le pasaba a este CO2 a escala de 1 millón de años, y la buena noticia es que vemos que seguiría almacenado en profundidad, a pesar de que las rocas no fueran todo lo buenas que inicialmente podríamos pensar. Pero eso lo habéis hecho con modelos. Sí, lo hacemos con ordenador, con simulaciones numéricas. Utilizamos programas que simulan los procesos que tienen lugar en el subsuelo. Lo que se hace, bueno, resuelven las ecuaciones de transporte de agua y la deformación de la roca, y para asegurar o para tener confianza de lo que están calculando estos códigos realmente es lo que debe ser, ¿no? Pues se hacen diferentes pruebas de comparar con ensayos de laboratorio o medidas de campo que tenemos controladas. Y realmente con estos códigos lo hemos probado en muchos escenarios y somos capaces de predecir lo que se observa. Entonces, tenemos confianza en que cuando hacemos simulaciones de cosas que no tenemos medidas, como sería este caso, ¿no? ¿Qué le pasa al CO2 de aquí a 1 millón de años? Pues no tenemos manera, ¿no?, de comprobarlo, pero tenemos confianza de lo que están simulando, podemos confiar en ello. Por esto, ¿no?, por todas las validaciones que hemos hecho del código con otros ensayos similares, pero a menor escala. Bueno, ya has comentado que se están haciendo algunas experiencias con pozos en los que se está inyectando una cantidad de dióxido de carbono y se está haciendo, pero habría que ampliar muchísimo esas acciones con estos estudios que habéis hecho para que realmente nos acercáramos, no digo ya a la solución del problema, porque la solución del problema requiere muchos enfoques distintos y atacarlo desde distintos puntos de vista. Pero ¿qué piensas tú que sucederá? ¿Realmente puede ayudar todo esto por lo menos a mitigar el problema? Sí, es un problema muy complejo. O sea, no sé cuántos años llevamos, ¿no?, hablando de que tenemos que reducir las emisiones, y cuando miras la tendencia sigue al alza, ¿no? Cada año emitimos más en lugar de emitir menos. Entonces no es algo... A veces oigo comentarios, ¿no?, de cómo es que en lugar de proponer esta tecnología, ¿no sería más fácil dejar de emitir? Pues bueno, no es tan fácil dejar de emitir, pero necesitamos diferentes acciones, ¿no? Por un lado tenemos que cambiar el sector energético y suministrarnos de renovables. Lo que pasa es que esto no se hace de la noche al día, y las renovables tienen sus complicaciones, ¿no? Como que dependemos de que haga sol o de que haga viento, de la estacionalidad, y esto genera unas fluctuaciones que también pueden producir inestabilidades en la red y que haya apagones y que nos quedemos sin electricidad. Entonces, luego también necesitaremos grandes cantidades de almacenamiento de energía para cuando hay menos producción que podamos suministrarla. Todas estas líneas se está investigando. Se cree que en unas lustros o décadas podamos ya depender simplemente de renovables, no de hidrocarburos, pero como comentaba, hay muchas emisiones que no están directamente relacionadas con la energía, y la única manera de eliminarlas es capturando ese CO2 e inyectarlo bajo tierra. Y también lo que comentabas al principio, tenemos tanto CO2 en la atmósfera que de alguna manera nos interesará extraer lo más que podamos. Y una de las maneras de extraerlos es utilizar las plantas que de forma natural lo capturan, y si las usamos como biomasa para generar electricidad,
pues podemos capturar el CO2 que emiten y devolverlo bajo tierra, y esto nos permitiría ir extrayendo CO2 de la atmósfera para reducir un poco la concentración. Sí, sí. Bien, este artículo está firmado por varias personas. Yo creo que es el momento de hablar del equipo, ¿no? El equipo tanto con el que has trabajado para este artículo como en general el equipo con el que trabajas. Cuéntanos. Bueno, el primer autor es Iman Rahimzadeh Kivi, es un chico iraní que está haciendo un postdoc en mi grupo. Yo tengo un proyecto, una starting grant del European Research Council, la RC, que es como son los proyectos más prestigiosos que hay a nivel europeo, y esto son muy cuantiosos, es 1,5 millones de euros en 5 años, y permite crear un grupo de investigación potente con el que abordar retos de la sociedad e intentar encontrar soluciones. Y Man lo contraté al inicio del proyecto y lleva trabajando conmigo ya 3 años, y bueno, pues ahora está empezando a conseguir resultados muy interesantes. Luego está Roman Magnienko, que es un profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, que él es un experimentalista de mecánica de rocas. Entonces, con él colaboramos mucho porque él mide en su laboratorio, tiene unos aparatos especiales para medir a alta presión y temperatura la respuesta a las rocas. Pero lo puede medir en las condiciones en que esa roca se encuentra a varios kilómetros de profundidad. Y esto nos da un plus de poder estar utilizando las propiedades. En nuestros modelos numéricos usamos las propiedades que esa roca tiene a la profundidad que estamos intentando simular. Claro, son propiedades además que incluyen no solo la porosidad que decías o la capacidad de fractura que tenga, no sé, me diréis ahí muchas cosas, ¿no? O sea, sí, permeabilidad, porosidad. Luego, claro, cuando inyectas CO2, como hay dos fluidos, está el agua y el CO2, que compiten entre ellos para ver quién fluye por aquí y por allá, ¿no? Se tienen que repartir el espacio de los poros. Pues esto también nos da las propiedades de capilaridad, la permeabilidad relativa y la curva de retención, que esto nos dice, según cuál es la presión, cuánto CO2 hay en los poros. Continúa con el equipo. Y luego está Curtis Oldenburg y Johnny Rubis, que son del Lawrence Berkeley National Laboratory en California, en Estados Unidos, que yo hice un postdoc allá con Johnny Rubis y les conocí a los dos. Kurt Oldenburg, que es el jefe del laboratorio del área de almacenamiento geológico de CO2, y Johnny Rubis es el experto en geomecánica, en cómo se forman las rocas, sismicidad inducida. Y bueno, desde que trabajé allí con ellos, pues he ido manteniendo las colaboraciones y bueno, aquí trabajamos juntos en este estudio. Cuando hablas de gigatoneladas, ya has mencionado que harían falta muchos pozos, ¿no? Sí. Muchos pozos para medir tanto dióxido de carbono como se está generando. Como hemos dicho anteriormente, hay que afrontar el problema desde múltiples puntos de vista, ¿no? ¿Qué cantidad podría aportar al problema? ¿Sería muy, muy, muy importante hacerlo o habrá otros métodos que funcionen mejor? Bueno, así como orden de magnitud, un pozo hoy en día inyecta en torno a 1 millón de toneladas de CO2 al año. 1 millón al año. Se habla de que quizás lleguen a 5 millones si encontramos una roca muy permeable, pero con este 1 millón de toneladas, ¿no? Si queremos llegar a la gigatonelada, pues serían 1.000 pozos a escala planetaria. Lo que se plantea es que se almacenen entre 4 y 10 gigatoneladas, es decir, necesitaríamos entre 4 y 10.000 pozos que estuvieran inyectando CO2. Puede parecer un número muy grande, pero si comparamos con los pozos actuales que hay de petróleo que están en operación hoy en día, pues sería una escala similar o incluso algo menor. ¿Y se ha pensado en utilizar incluso esos pozos que en un momento determinado se le ha extraído ahí el crudo y se han
en teoría, vaciado esos huecos que tenían para sustituirlo en lugar de por agua por dióxido de carbono? Sí. Es algo que de hecho se hace en Lac, que está en los Pirineos franceses. Ahí lo hacen. Es una formación a 4,5 kilómetros de profundidad donde extrajeron gas durante décadas y entonces tenía una depresión, digamos. Y durante un tiempo estuvieron inyectando CO2. Y en estos sitios realmente lo que se hace es vas inyectando hasta que recuperas la presión inicial. Como no sabes cómo se comporta la roca para presiones superiores, pues dejas de inyectar. Sí que se ha planteado. ¿Y hay alguna otra alternativa al almacenamiento profundo que estéis también investigando o que exista? Bueno, ahora últimamente yo también trabajo en geotermia, que es una fuente renovable poco conocida, pero que tiene la ventaja que como utilizamos el calor del interior de la Tierra, este calor es constante, ¿no? Entonces no fluctúa en el tiempo como el sol o el viento y entonces esto nos puede proporcionar una energía de forma constante que de cara al suministro pues es muy beneficioso porque ayuda a estabilizar la red y nos puede proporcionar esta energía de base que tenemos, que es la energía de base es lo que se define. Si miramos la evolución diaria de la demanda de energía, tenemos un valle de noche, que es cuando estamos durmiendo, pues se genera o hay menos demanda de electricidad, entonces tiene un pico por la mañana, luego baja un poquito y luego hay uno o dos picos a mediodía y por la noche antes de ir a dormir. Entonces la energía base sería la energía que se consume por debajo del valle. Y esta energía, pues bueno, la energía geotérmica podría contribuir a proporcionar esta energía base. Y trabajando en estos temas de energía geotérmica, últimamente se ha empezado a plantear utilizar condiciones supercríticas de agua. O sea, antes hablamos del estado supercrítico de CO2, pues en las condiciones supercríticas de agua es para presiones mayores de 22 megapascales, estos son 2.200 metros de columna de agua, y 375 grados centígrados. Entonces, estas condiciones normalmente se encuentran en zonas volcánicas a partir de 4 kilómetros de profundidad, entre 3 y 5 kilómetros dependiendo del sitio, y se podrían llegar a alcanzar también en cualquier lugar de la Tierra a profundidades mayores de 10-13 kilómetros. 10 o 12 kilómetros de profundidad, pero se ha llegado tan profundo, no debe ser nada fácil. Creo que se han hecho dos así a nivel exploratorio, o sea, se puede llegar a hacer, ¿no? Pero es complicado. Pero llegar a los 4 o 5 kilómetros en zonas volcánicas pues es más factible. De hecho hay unos proyectos en Islandia que se llaman IDDP, que es los pozos profundos islandeses. Y ahí han llegado a estas condiciones de agua supercrítica. Y estudiando esto, pues bueno, nos dimos cuenta que cuando el agua está en condiciones supercríticas es más ligera que el CO2 en las mismas condiciones. Entonces, si inyectásemos CO2 en una zona volcánica profunda, este CO2 se hundiría. Y es algo que estamos investigando porque, claro, tiene este gran beneficio, ¿no?, de que el riesgo de fugas se reduce de forma... Claro, si se fuga algo es el agua, ¿no? Eso. Muy interesante. Bueno, veo que queda mucho que hablar. Háblame un poquito de ti, porque, como digo siempre, nos escuchan estudiantes y alguno de ellos puede interesarle el tema y decir que quiere dedicarse a ello. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, pues yo estudié Ingeniería de Caminos y cuando acabé la carrera trabajé 2 años en obra, pero vi que eso no era lo mío, no llegaba a casa enfadado y de mal humor, tenías que pelear cada día con uno, con el otro. Y yo hice un Erasmus en el último año de carrera donde hice la tesina y lo hice en Estocolmo, en el KTH, y tuve una experiencia muy buena.
es como un contacto con la investigación, ¿no? Pues haces un pequeño proyecto de investigación y me lo pasé muy bien. El reto de hacer algo que no sabes cómo, que nadie te dice cómo se hace, te dicen, tienes que hacer esto, ¿cómo? No sé, espabilate, pero hay que hacer algo así. Y bueno, pues es un reto, ¿no? Vas probando, no sales, como una montaña rusa de éxito-fracaso, ¿no? Porque resuelves un pequeño problema y dices, ya me ha salido, y te dura un cuarto de hora porque luego ya hay otra cosa que no funciona. Entonces, bueno, como la obra no me veía ahí muchos años, pues, y lo otro, la investigación me lo había pasado muy bien, decidí hacer el doctorado y bueno, realmente es donde disfruto trabajando en esta investigación. Entonces, bueno, hice el doctorado en Barcelona, en la UPC, y en el grupo de hidrogeología sobre almacenamiento geológico de CO2. Y cuando acabé, pues recibí una oferta del Lawrence Berkeley National Laboratory para trabajar con Johnny Rubbish y fui para allá y fue una experiencia genial. Lo que pasa estuve año y medio y era o ya me quedo aquí para siempre o vuelvo, y como está muy lejos, pues decidimos volver. Bueno, saqué una beca Marie Curie en Lausana, en el EPFL, la École Polytechnique Federal de Lausanne. Y bueno, ahí también estuve otro año y medio y ya saqué la plaza en el CSIC de científico titular y es donde estoy ahora. Esto, para aquellos que nos escuchan, si no les gusta el trabajo de esa empresa en la que posiblemente le paguen más. No, eso seguro. Eso. Eso no hay duda. Pero bueno, tiene su parte positiva y muchísimo en la investigación, por lo menos en lo personal, aunque el bolsillo no lo note tanto, ¿no? Eso es. De acuerdo, pues el tiempo se nos acaba. Volveremos a hablar de estos temas en un futuro. Ya solo me queda agradecerte estas explicaciones y que nos hayas abierto este campo que desconocíamos por completo. Estoy encantado de poder hablar de ello. Hemos hablado con Víctor Vilarrosa, hemos dicho que es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. Lo dicho, Víctor, muchas gracias y hasta pronto. Un placer, hasta pronto. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.